Bueno, para los que llevan apuntes, el título del mensaje del día de hoy es: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Más adelante en algún versículo van a ver de dónde salió este título. Está basado en el capítulo 4 de Génesis. Yo voy a tomar del versículo 2 al versículo 8, pero igual les aconsejo en la casa que lo lean todo completo, es muy interesante. ¿Qué narra este capítulo? Este capítulo narra la historia del primer asesinato, la muerte de Abel a manos de su hermano Caín. Entonces resulta que Adán y Eva son expulsados del paraíso y tienen a su primer hijo llamado Caín. Y dice acá en el versículo 2: después volvió a tener otro hijo que se llamó Abel. Caín se dedicó a cultivar la tierra mientras que Abel fue pastor de ovejas. Entonces Abel era pastor de ovejas, Caín era un agricultor. En el versículo 3 dice: pasó el tiempo y un día Caín le presentó a Dios una ofrenda de los frutos que cultivaba. Por su parte, Abel escogió las primeras crías más gordas de sus ovejas y se las llevó a Dios como ofrenda. Dios recibió con mucho agrado la ofrenda de Abel. Versículo 5. Pero no recibió con el mismo gusto la ofrenda de Caín. Esto le molestó mucho a Caín y en su cara se le veía lo enojado que estaba. Se le notaba el mal genio a Caín. Seguramente no era una persona que fuera diplomática, como dirían algunas personas, sino que reflejaba lo que estaba sintiendo. Pero lo que me causa curiosidad es el versículo 6 y el versículo 7, porque al estar él así, Dios obviamente se da cuenta. Obviamente si lo hubiera ocultado y no se le hubiera notado, Dios se hubiera dado cuenta de todas maneras porque él sabe todo lo que está en nuestro corazón. Dice versículo 6: entonces Dios le preguntó a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Versículo 7. Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. ¿Sabes algo? Esto es lo que pasa cuando hay cosas raras, digámosle así, cuando hay mal dentro de nuestro corazón. Cuando hacemos las cosas mal, no las hacemos bien y después llega eso y nos empieza a dar mal genio, nos empieza a dar rabia, que porque las cosas no salen bien, que porque no salieron como quería, pero nunca hiciste las cosas como debías hacerlas. Y llega que la tristeza y el enojo. Y lo que pasa es que cuando hacemos lo malo, una de las cosas que llegan, primero con el pecado, ¿qué pasa? Es el momento de la carne disfruta, pero cuando empieza a llegar la consecuencia, llega esa tristeza y llega ese enojo. Y el Señor le dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Y uno podría decir, pero ¿qué tenía? ¿Por qué la ofrenda de Caín fue mejor, fue peor, y por qué la de Abel fue mejor? Y pues podemos ver que Abel entregó lo mejor. Y algunos dirán, no, es que Abel escogió porque eran más gordas, porque era ganado y el otro solo eran las fruticas, pero realmente no tiene que ver con la cantidad. Si hemos estudiado la palabra, sabemos que a Dios nunca le ha interesado la cantidad que tú le des. Él siempre le ha interesado es el corazón con lo que con el que entregas esto. Si lo haces, si es una ofrenda grata, así pueden ser unas pocas fruticas que pudo haberle llevado Caín si lo hubiera hecho de corazón y bien hecho, sin nada oculto, el Señor lo hubiera recibido gratamente. Pues de hecho dice que al Señor le agradó mucho la ofrenda de Abel, pero dice que ahí decía en el versículo que dice no recibió con el mismo agrado, pero tampoco dice no, es que la reprochó o algo así. Dice en el versículo 8. Bueno, y exactamente después del versículo 7, después que Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué estás así? Le dice: no te dejes dominar por el pecado, porque si no, él llegará como un león y te devorará. Y eso es lo que pasa cuando hacemos las cosas mal y seguimos haciendo las cosas mal y empezamos a practicar el pecado. El pecado, como dice el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Terminamos, como dicen popularmente, dando papaya, y ahí es donde entra el diablo y acaba con nuestras vidas. Y mira lo que hace Caín después que Dios le dice: ¿por qué estás así? ¿Sabes? Caín hubiera podido, muchas veces el Señor nos habla y nos dice, igual que a Caín: ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué estás así? Y nosotros no le decimos nada. Caín no le quiso decir nada a Dios. Acá en ningún momento dice que Caín le dijo: no, fue que tú pasó esto con la ofrenda, no me gustó que no te agradara o tal cosa, tengo esto en mi corazón, tengo envidia contra mi hermano Abel, tengo rabia contra mi hermano Abel, tata. Nunca quiso decirle esto al Señor. Tal vez si él hubiera hablado con Dios, hubiera dejado sus pensamientos, Dios lo hubiera
tal vez corregido, lo hubiera guiado de una manera diferente, pero él nunca quiso hablar con Dios. Y mira lo que hace en el versículo 8. Dice, un día Caín invitó a su hermano, cuando llegaron al campo, Caín golpeó a su hermano y lo mató. O sea, un versículo después de que Dios le pregunta por qué estás así, por qué estás triste y enojado. Como no le quiso contestar, el Señor también le da el consejo y le dice, si haces lo correcto, yo siempre te recibiré con agrado. Dice que si haces lo correcto. Entonces acá llega una pregunta. La primera pregunta, ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Y para eso tomé el versículo de Oseas 6:6 que dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. ¿Sabes algo? El Señor, más que la cantidad de ofrendas que lleves, se deleita más, dice que en la lealtad. Se deleita más en que seas un hijo fiel. Se deleita más de que hagas las cosas como Él quiere, como Él le agrada. Que trates de hacer lo correcto, que seas de testimonio, que en la cantidad de ofrendas que hagas. Dice, me deleito más que en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Le dice, me deleito más cuando vas y me conoces, cuando tomas el tiempo de leer la palabra y aplicarla, cuando tomas el tiempo de hablar conmigo. Eso es conocer a alguien, eso es conocer a Dios en oración y en lectura de su palabra. Eso es conocer a Dios. Se deleita más en eso que en la cantidad de ofrendas que puedas llevar. Muchas veces conocemos qué es lo que le agrada a Dios, pero igual hacemos lo contrario. Y el Señor coge y le dice que, Abel, ¿por qué no te dejes dominar del pecado? Haz lo correcto. Y así todo hizo lo incorrecto, a Caín, perdón. Y así todo Caín hizo lo incorrecto. Y eso pasa en nuestras vidas. Muchas veces sabemos qué es lo que le agrada a Dios y así todo corremos y pecamos. A Dios le agrada que no mintamos y en la primera oportunidad decimos una mentira. ¿Sí? Así cositas como para variar. A Dios le agrada que no nos pasemos un semáforo en rojo y lo primero que hacemos cuando llegamos, vamos manejando, vemos que no viene nadie y nos pasamos el semáforo en rojo. ¿Sí? No cumplimos las leyes. ¿Sí? Al Señor dice, ama a tu prójimo. Y lo primero que hacemos es que si alguien nos miró mal, también es mirarlo mal. ¿Sí? Responderle con la misma moneda. Entonces muchas veces sabemos qué es lo que le agrada a Dios, pero hacemos lo contrario. Dice en 1 de Juan 3:12 de la versión NBI, no seamos como Caín que, por ser del maligno, asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Qué pasó con Caín? Tenía envidia. Sí, y porque estaba dominado por el pecado, estaba dominado por la carne, ¿cierto? Dice, porque era de qué? Dice, por ser del maligno, asesinó a su hermano. Porque el mismo Caín hacía sus obras eran malas, iban entregadas sus ofrendas, pero era como entregámoslas ahí como por entregarlas. Entreguemos el diezmo porque el Señor no lo multiplica con una doble intención, como por cumplir algo, pero resulta que eso no es lo que al Señor le agrada. Al Señor dice que le agrada es un corazón alegre, que si vas a ofrendar, dalo con alegría. Eso es lo que le agrada a Dios, realmente el corazón. Ninguna parte dice que me agrada más el que me entregó 1.000.000 o el que me entregó 5.000 pesos. Él le agrada es el corazón, con qué intención lo estás dando, porque realmente Él es el dueño del oro y la plata. Él no necesita de eso, pero sí le gusta que le obedezcamos. En cambio, Abel era que sus obras eran justas, entonces Caín se llenó de qué? De envidia, de rabia, de rencor, de egoísmo. ¿Y qué hizo? Acabar con su hermano. Entonces acá escribí algo que dice, tal vez nosotros no asesinamos al prójimo, pero sí hablamos mal de él. A veces cuando un hermano le está yendo bien, porque sus obras son justas y el Señor está agradado con él, no corremos y lo asesinamos, pero sí buscamos cómo dañar su nombre, ¿no? Sí buscamos cómo hablar mal de él. Sí, le tenemos envidia, egoísmo, inventamos chismes, mentiras, nos alegra que le vaya mal. De que ha pasado eso en tu corazón. Si algo de esto ha pasado en tu corazón, ve y háblalo con el Señor y descarga. No dejes crecer una raíz de amargura y corrige lo que estás haciendo mal y más bien imita a ese hermano que está haciendo las cosas bien. ¿Por qué Caín no más bien vio a su hermano y dijo qué es lo que está haciendo Abel para agradar a Dios y por qué no lo imitó? ¿Por qué no buscó hacer las cosas bien? ¿Sí? Por eso la palabra dice, tomemos lo bueno pero desechemos lo malo. ¿Por qué Caín no desechó su malo, sus cosas malas y imitó
a Abel, las cosas buenas que estaban haciendo Abel. ¿Por qué no dijo, bueno, tengo que cambiar mi corazón? ¿Por qué no fue y habló con Abel y dijo, ven, ¿tú qué haces para agradar a Dios? Seguramente Abel le hubiera dicho, no, mira, es que yo tengo comunión con Dios así de esta manera. A mí me gusta darle lo mejor a Dios por estas cosas. Y tal vez la cosa hubiera sido diferente. Tal vez no estaríamos hablando de un hermano muerto ni de un Caín que después sufrió las consecuencias y que fue desterrado. Pero llega otra pregunta, segunda pregunta, ¿qué es hacer lo correcto? Y mira lo que dice Mateo 23 de la versión Dios habla hoy. Dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que separan para Dios la décima parte de la menta, del anís y del comino, pero no hacen caso a las enseñanzas más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto es lo que deben hacer sin dejar de hacer lo otro. ¿Qué les está diciendo acá? Hipócritas, ustedes separan la décima parte, dice de la menta, o sea, de las hojas, de hojitas, porque mentas son hojitas, de eso sacan la menta. Dice del anís, ¿cierto? Del comino, de unas semillas súper chiquitas, hasta de eso eran tan cuidadosos de separar la décima parte. Como decir, yo cumplo con darle mi décima parte al Señor, pero el Señor le está diciendo, sí, está muy bien que hagan eso, pero no se pueden olvidar de lo otro, tienen que hacer las dos cosas. ¿Y qué es? La justicia, la misericordia y la fidelidad. No se trata solo de dar una ofrenda a Dios, sino que tenemos la mejor ofrenda, ¿sabes? La mejor ofrenda que podemos dar, porque no solo es en dinero, no solo nos vamos a ir al dinero, a lo que ganamos, sino también cuando ofrendamos en nuestros talentos, nuestros dones, cuando servimos abriendo la puerta en la iglesia, predicando, cantando, cuando le damos un abrazo a un amigo, cuando tenemos la oportunidad de dar un buen testimonio, de compartirle a los hermanos de Cristo. Eso es ofrendar tiempo, sí, pero no se trata solo de eso, sino que dice que se les está olvidando la justicia, la misericordia, la fidelidad. ¿Mm? Entonces, no era que es que el Señor le agradó porque Abel le dio lo más gordo a las vacas, sino que era el corazón. A Abel no se le olvidaba practicar esas otras cosas. Cambio a Caín, sí. Mira lo que dice Mateo 5:23-24 de la EBRR. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué le está diciendo? Hey, ¿tienes algo? Reconcíliate con tu hermano. No es solo entregar la ofrenda, no es solo dejar el diezmo, no es solo servir, no es solo es hablar de Cristo, sino que también es amar al prójimo, también es estar bien con tu hermano, también es reconciliarte con tu hermano. Así como Cristo vino y se reconcilió, hizo que nos reconciliáramos con Dios. ¿Sí? Él fue ese cordero, fue esa ofrenda grata, ¿sí? Vino, nos hizo reconciliar y se ofreció como sacrificio para que fuera posible esa reconciliación. O sea, no solo es ofrendar, sino que también es hacer las cosas, lo otro más importante, acordarnos del amor, de la justicia, de la fidelidad, de estar en comunión con Dios, de conocerlo. Eso es lo que le agrada a Dios. No es la cantidad. Dice, aquí podemos reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestro corazón al ofrendar. No solo las ofrendas monetarias, sino también nuestras ofrendas de tiempo, talentos y valores. Las ofrendas son un reflejo de nuestro corazón y debemos asegurarnos de que estén en línea con el amor y la justicia de Dios. La reconciliación es una forma de demostrar ese amor y justicia en nuestras relaciones. Y me encantó ese versículo número 6 y 7 del capítulo 4 de Génesis, porque decía que si haces lo correcto, yo siempre te recibiré con agrado. Sí, Él siempre va a recibir toda clase de ofrendas, ¿sí? De talento, de tiempo, monetarias, lo que tú le vayas a dar, pero si haces lo correcto, no importa la cantidad, lo exagerado, lo poquito que puedas dar para los ojos humanos, porque cuando damos lo mejor, cuando lo hacemos con agrado, el Señor sabe que siempre damos más de lo que podemos, pero Él dice que siempre te recibiré con agrado. ¿Sí? Cuando te buscas siempre agradar a Dios, Él siempre te va a recibir con agrado. Gracias, iglesia. ¿Qué te parece si me acompañas y vamos a orar? Gracias, Padre amado. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. Gracias porque siempre cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque el día de hoy nos hablas que no es la cantidad, ni lo mucho, ni lo poco, sino que es con qué corazón vamos, Señor. Gracias porque hoy nos pides acordarnos de la misericordia, del amor
amor, de la justicia, de reconciliarnos con nuestros hermanos, Padre, de no dejarnos dominar por nuestros pensamientos, ni por nuestros deseos, ni por nuestra carne, Señor, sino siempre buscar agradarte a ti, Señor. Y como dices, siempre tú nos vas a recibir con agrado. Siempre que nos demos como prioridad, Señor, como primer lugar agradarte a ti, como primer lugar buscarte a ti, conocerte a ti, tú siempre nos recibirás con agrado. Gracias, amado Dios, es en el nombre de Jesús. Amén y amén.